Músculos de la pared anterolateral del abdomen. En la pared anterolateral del abdomen hay 5 músculos, emparejados bilateralmente, 3 músculos planos y 2 músculos verticales. Los 3 músculos planos son el oblicuo externo, que es el más superficial, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, que es el más profundo. Las fibras musculares de estas 3 capas musculares concéntricas tienen orientaciones distintas, de modo que las fibras de las 2 capas externas, el oblicuo externo y el oblicuo interno, se disponen diagonalmente y perpendiculares entre sí, en su mayor parte, y las fibras de la capa profunda discurren transversalmente. Aquí podemos observar entonces las fibras transversas. Estos músculos, unos van, si recuerdan ustedes aquí en los músculos intercostales, iban de superior a inferior y de posterior a anterior los externos, mientras que el interno iba de anterior a posterior y de superior a inferior, y entonces se entrecruzaban diagonalmente o perpendiculares. Los 2 músculos verticales de la pared anterolateral del abdomen, envueltos por la vaina de los músculos rectos, son el recto del abdomen grande y el piramidal, que es pequeño. Miren ustedes acá, este es el oblicuo externo, pero la aponeurosis del oblicuo externo es toda esta superficie que tenemos aquí, que incluso pasa sobre el recto del abdomen, ¿verdad? El músculo oblicuo externo del abdomen es el mayor y más superficial de los 3 músculos planos abdominales anterolaterales. A diferencia de las 2 capas más profundas, el músculo oblicuo externo no se origina posteriormente desde la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar está en esta imagen de color azul. Bueno, espero que sea azul, ¿verdad? Y entonces observamos acá el oblicuo externo, que su fascia no se origina de la fascia toracolumbar, ¿verdad? No se origina de ahí, sino que es continuación de este otro músculo. Este es el dorsal ancho, si no estoy mal, ¿verdad? El dorsal ancho. Sus fibras más posteriores, la parte más gruesa del músculo, las más posteriores, tienen un borde libre donde se despliegan en abanico entre su origen costal y la cresta ilíaca. Acá en este punto, en abanico. La pared carnosa del músculo contribuye mayoritariamente a la parte lateral del abdomen, de la pared abdominal, y su aponeurosis contribuye a formar la parte anterior de esta pared, ¿verdad? Es bien grande la aponeurosis. Aunque las fibras más posteriores, que parten de la duodécima costilla, discurren casi verticales, hasta la cresta ilíaca, las fibras más anteriores se abren en abanico formando una dirección cada vez más medial, ¿verdad? Y entonces observen ustedes acá, la dirección cada vez se va haciendo más horizontal, mientras que estas se van abriendo en abanico, ¿verdad? De forma que la mayoría de las fibras musculares se orientan inferomedialmente en la misma dirección que señalan los dedos cuando se meten las manos en los bolsillos laterales. Y las fibras más anteriores y superiores tienen un curso casi horizontal. Las fibras musculares se vuelven aponeuróticas aproximadamente en la línea medio clavicular. Si miramos nosotros entonces la línea, aquí está la clavícula, la línea media clavicular, entonces aquí las fibras musculares se vuelven aponeuróticas. Y en la línea espino-umbilical, que es del ombligo, la línea que se extiende desde el ombligo a la espina ilíaca anterior, superior, inferiormente, ¿verdad? Desde la línea medio clavicular hasta esta porción de aquí, ¿verdad? Formando una lámina de fibras que se decusan en la línea alba. Aquí podemos observar cómo cuando dicen de decusan quiere decir que van a cruzarse con fibras del otro lado, ¿verdad? Y que en su mayoría se continúan con las fibras tendinosas del oblicuo interno
contralateral del oblicuo externo al oblicuo interno del otro lado. Así es como se decusan las fibras. Para formar una lámina de fibras tendinosas que se decusan, estamos repitiendo lo que dice él, pero estamos viendo las estructuras. Miren, toda esta aponeurosis entonces está decusación de fibras de un lado hacia el otro, internamente hacia el oblicuo interno del otro lado, del externo al interno. De este modo, los músculos oblicuo externo e interno contralaterales, o sea, el opuesto de uno con el interno del otro lado, forman en conjunto un músculo digástico. Un músculo con dos vientres que comparten un tendón central común. ¿Verdad? Y trabajan como una sola unidad. Por ejemplo, el oblicuo externo derecho, de este lado, y el oblicuo interno izquierdo, de este lado, actúan juntos para flexionar y rotar el tronco de forma que el hombro derecho se orienta hacia la izquierda. Aquí está al revés, ¿verdad? El hombro derecho es este que tendría que estar para acá. Entonces quiere decir que aquí está funcionando el oblicuo externo izquierdo con el oblicuo interno derecho, y entonces el hombro izquierdo rota o se orienta hacia la cadera izquierda, a la cadera derecha, ¿verdad? Movimiento de torsión. Inferiormente, la aponeurosis del oblicuo externo se inserta en la cresta del pubis. Miren ustedes el tamaño que tiene la aponeurosis. Se inserta en la cresta del pubis y medialmente al tubérculo del pubis. Acuérdense ustedes que el tubérculo es el extremo lateral de la cresta, ¿verdad? Así que hay algún pequeño error de traducción ahí. El borde inferior de la aponeurosis del oblicuo externo está engrosado y forma una banda gruesa que se curva inferiormente, cuyo borde libre posterior se extiende entre la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo del pubis. Y a esto le vamos a llamar nosotros el ligamento inguinal. El ligamento de Pupart era el nombre que usan en los hospitales, pero su verdadero nombre ahora actualizado es ligamento inguinal. ¿De dónde se origina? Es el borde inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, ¿verdad? Es el oblicuo externo el que da origen al ligamento inguinal. Podemos palparnos el ligamento inguinal presionando profundamente en el centro del pliegue situado entre el ombligo, aquí está el ombligo, y el tronco, y moviendo las yemas de los dedos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, presionando profundamente en el centro del pliegue situado entre el ombligo y el tronco, acá en este punto, ¿verdad? Moviendo las yemas de los dedos hacia arriba y abajo. En la intimidad de su casa, pues pueden revisarlo ustedes ya más tarde. Inferiormente, el ligamento inguinal se continúa con la fascia profunda del muslo, la fascia lata, ¿se acuerdan ustedes, verdad? No es una estructura independiente, todo esto tiene continuación. También se continúa en el miembro superior, se continúa en el dorso y llega la fascia profunda hasta el cuello. La fascia cervical profunda en el cuello, ¿verdad? Su utilidad como punto de referencia a menudo se representa de este modo, ¿verdad? Entonces el ligamento inguinal se continúa con la fascia profunda del muslo. Por lo tanto, no es una estructura independiente el ligamento inguinal. Actúa como retináculo. Cuando hablamos de retináculo estamos hablando de una red pequeña, ¿verdad? O una redecía para las estructuras musculares y vasculonerviosas que discurren profundos a este y entran en el muslo, acá, ¿verdad? Aquí tenemos entonces este retináculo. Acuérdense que lo mismo sucede en el carpo, también nos pasa en la región del talón para sostener a los músculos y a los vasos en su posición. Las partes inferiores de los dos músculos abdominales anterolaterales profundos, el oblicuo interno y el transverso, se relacionan en su origen con la porción lateral del ligamento inguinal, ¿verdad? Hay una pequeña porción aquí donde van a estar ellos relacionados. Músculo oblicuo interno del abdomen
El oblicuo interno del abdomen es el músculo plano abdominal intermedio. Miren las fibras cómo van, miren las fibras del externo cómo se extienden hacia acá, mientras que estos van en la dirección opuesta, perpendiculares. Consiste en una delgada lámina muscular que se abre anteromedialmente en abanico, a excepción de sus fibras más inferiores que surgen de la mitad lateral del ligamento inguinal. Las fibras de su parte carnosa discurren de forma perpendicular entre el ombligo, discurriendo superior y medialmente como los dedos cuando se colocan la mano sobre el tórax, ¿verdad? Entonces tienen una dirección oblicua, en esa dirección. Sus fibras también se hacen aponeuróticas en la línea media clavicular y participan en la formación de la vaina del recto. Quiere decir que las aponeurosis de este músculo también se inician en la línea medio clavicular, ¿verdad? Y participan en la formación de la vaina del recto del abdomen. El transverso del abdomen, el más interno de los tres músculos abdominales planos, discurre más o menos horizontalmente, excepto las fibras más inferiores cuya dirección es paralela a la del oblicuo interno. Observamos aquí, ¿verdad? Paralelas a la del oblicuo interno. Sí. Su orientación transversa circunferencial es ideal para comprimir el contenido abdominal, aumentando la presión abdominal. ¿Cuál de los músculos de la pared anterolateral del abdomen aumenta la presión de la cavidad abdominal? El transverso. Las fibras del músculo transverso del abdomen también finalizan en una aponeurosis que contribuye a formar la vaina del músculo recto. Y aquí podemos observar su aponeurosis, que también se une a la de los otros músculos para formar la vaina que cubre a el músculo recto. Entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen se encuentra un plano vasculonervioso que se corresponde con un plano similar a los espacios intercostales. ¿Se recuerdan ustedes? Entre el interno y el íntimo se encontraban los vasos intercostales. Pues aquí es entre el oblicuo interno y el transverso. Y aquí podemos observar ese plano vascular, ¿verdad? Y entonces, similar a los espacios intercostales, en ambas regiones el plano se encuentra entre las capas musculares media, el oblicuo interno, y profunda, el transverso del abdomen. El plano vasculonervioso de la pared anterolateral del abdomen contiene las arterias y los nervios de la pared anterolateral del abdomen. En la parte anterior de la pared abdominal, los vasos y nervios abandonan el plano vasculonervioso y se localizan principalmente en el tejido subcutáneo. En la parte anterior de la pared abdominal, los vasos y los nervios abandonan el plano vasculonervioso y se localizan principalmente en el tejido subcutáneo. Principalmente están hablando de las venas y de los vasos linfáticos, ¿verdad?